Finalmente, Rey Vargas no consiguió la hazaña que otros campeones mexicanos han logrado. El último de ellos fue Emanuel el Vaquero Navarrete, de coronarse campeón en tres divisiones diferentes. En este caso eran las 130 libras. Él es aún el campeón de las 126 libras del Consejo Mundial de Boxeo. A esta pelea subía para enfrentar al clasificado número 1 e ir por el título vacante. El título que dejó vacante Shakur Stevenson. Uno Jackie Foster que, como les habíamos adelantado en nuestras previas, en nuestros videos anteriores, iba a ser un rival demasiado difícil, un rival muy complicado. Imaginábamos una pelea muy pareja, al punto de que nuestro pronóstico fue 50 y 50. No nos animábamos realmente a volcarnos para ningún lado, debido precisamente a que lo que se presumía, por lo que no se sabía de Rey Vargas, en este peso, él tiene un tamaño de un 140 libras, pero es un hombre que viene subiendo demasiado rápidamente desde la 122, ha tenido muy pocas peleas, apenas 2 peleas en 126, y fue a buscar un título en 130, ante un hombre ya establecido en 130 libras, pero además un ex olímpico, un exitoso boxeador amateur, que ha mejorado desde el año 2017, que no pierde y viene ganando pelea tras pelea, superándose y mostrando realmente muchos atributos boxísticos. Se suponía que esta pelea iba a ser muy pareja, pero no lo fue. Totalmente fue controlada, dominada de principio a fin por Jackie Foster, que ganó por una diferencia importante, de forma unánime y de manera merecida. ¿Por qué perdió Rey Vargas? Habría que analizarlo después con frialdad, porque hay muchos factores de por medio. Descarten ustedes eso que está circulando en las redes de que tuvo mucho que ver la ausencia por primera vez en la esquina de Rey Vargas de don Nacho Beristain. Yo creo que con Nacho o sin Nacho iba a ser la misma historia, porque la esquina realmente le dio buenas indicaciones, le pidió que tomara la iniciativa, le pidió que utilizara el 1-2, le pidió que arriesgara, pero Rey Vargas al principio de la pelea se frustró, incluso tuvo un corte allí sobre la ceja izquierda al inicio del tercer episodio, que además en cierta medida no solo lo frustró, sino que le permitió ya entender que iba a ser muy difícil encontrar a un hombre demasiado complicado, demasiado rápido, demasiado inteligente para dar el paso atrás, y por si fuera poco, con una extensión de brazo mayor y que la utilizó de mejor manera. El jab de Jackie Foster realmente fue indescifrable, fue tan incómodo, fue imposible de anular, y ese jab fue el que le complicó toda la pelea al inicio, además de esos 2 pasitos que daba para atrás cada vez que quería avanzar Rey Vargas. Avanzar sin avanzar, porque realmente le costó tomar riesgos. Cuando le sintió la mano al estadounidense, se dio cuenta que tenía que tener mucho cuidado en tomar riesgos, porque si lo tomaban mal parado de contragolpe lo podían noquear. Lo lastimó varias veces, le llegó con muchos golpes. El rostro de Rey Vargas mostró las marcas de esos golpes. Siempre el jab, los rectos, los golpes cruzados de derecha, y sobre todo cuando daba el paso adelante y le llegaba allí, lo acorralaba contra las cuerdas y le soltaba combinaciones de 2 y 3 golpes con mucha velocidad, y sobre todo velocidad explosiva. La dinámica de Jackie Foster es demasiado superior a la de un Rey Vargas, que siempre en las divisiones menores, 122 e incluso en 126, hizo prevalecer no solo su tamaño, su alcance, sino también su velocidad. Aquí su velocidad no contó. Enfrentó a un hombre más rápido, un hombre que, si bien no era tan alto como él, lo superaba, repito, en el alcance de brazos, lo superaba en dinámica, lo superaba también en trabajo sobre pies, en su juego de pies, y sobre todo en inteligencia boxística. Jackie Foster es un lector perfecto del ritmo de pelea, la fue controlando de principio a fin, supo los momentos en que tenía que atacar, y tuvo una defensa perfecta también de principio a fin, que le anuló todos los golpes de poder. Inclusive ustedes van a ver ahora en los números de CompuBox, que fue donde estuvieron más parejos en términos de porcentaje. Todos fueron a dar en los brazos de Jackie. Allí hubo algún volado que le llegó de derecha, pero la derecha la tuvo amarrada Rey Vargas, y cuando la soltó a destiempo y sin distancia. Nunca tuvo el control de su propia distancia, nunca pudo conectar golpes limpios, y cuando avanzó quedó allí a mitad de camino, expuesto a las respuestas que realmente fueron muy duras, y repito, las sintió.
Nunca pudo intentar tampoco golpes a la zona media. Creo que Vargas estaba muy preocupado con la velocidad de su rival y los golpes que le llegaban por arriba, por eso no quería arriesgar abajo. Allí por el sexto, el séptimo round, nos entusiasmamos cuando vimos que lograba conectar una combinación de 3 y 4 golpes a la zona media, que fue el único momento de la pelea en el que sentí que estaba preocupado con esos golpes. Jackie Foster, pero no los repitió, no hubo secuencia por una sola razón: la velocidad de respuesta, la velocidad explosiva de Jackie Foster. De inmediato consiguió conectarlo, incluso en ese trajín de golpes que van y vienen, o sea, los golpes a la zona media, al cuerpo, lanzados por Rey Vargas. Hubo una respuesta y hubo un cruzado de derecha que lo dejó mal, que inclusive tuvo que amarrar de inmediato, pudo irse a la lona y estuvo en peligro de ser noqueado. Jackie Foster planificó su esquina, una pelea de menos a más. La controló durante 9 asaltos y del 10º en adelante salió a buscarla, a rematar la pelea. Por cualquier inconveniente que hubiera en las tarjetas, salió a buscar el knockout y estuvo muy cerca de lograrlo. Tuvo también una disciplina táctica importante, interesante, que fue cerrar muy bien cada asalto. Cerró arriba, buscando siempre llevarse la última foto, el último golpe, el mejor golpe, siempre se lo llevaba Jackie Foster, que controló en defensa, que controló la pelea tácticamente y que también, ahí les muestro, les pongo en la pantalla en los números de los golpes, en los golpes aterrizados, en los golpes limpios, tuvo siempre los mejores porcentajes. En los golpes al cuerpo, vean ustedes, el 23% contra el 19%, en los jabs el 17% contra el 12%, algo increíble pero justificado por lo que les decía, el control de la distancia. Un hombre que siempre manejó sus peleas con el jab por delante, iniciando sus combinaciones y todo como Rey Vargas. Esta vez encontró su némesis, un hombre de mayor distancia, y lo anuló por completo, al punto que vean ustedes 17% los jabs conectados por Jackie Foster, apenas el 12% para el mexicano. En los golpes de poder, como les adelantaba, fue donde estuvieron más parejos: 30% para Foster, 29% para Vargas, pero la mayoría de los golpes de Rey Vargas murieron allí en los brazos del estadounidense. La cantidad de golpes conectados, hay una diferencia enorme que habla por sí mismo: 144 golpes contra 101 golpes de Vargas. Conectó el estadounidense Jackie Foster. Esos números evidentemente son un reflejo, un retrato de lo que fue la pelea, que controló de principio a fin. Al final Rey Vargas dijo que para él la pelea estuvo más pareja, que no podía haber esa distancia, pero yo creo que se engañaba a sí mismo. Hubo muchos factores que dejó en claro esta pelea. Un Rey Vargas que hacía prevalecer su enorme tamaño, su gran peso a la hora de la pelea en 122 libras, y eso es lo que le daba las ventajas. Ya vimos en 126, en aquella pelea contra Magsayo, que tuvo muchos problemas y se presumía que iba a suceder lo que sucedió, pero no en la medida que sucedió. Es decir, cuando llegara a 130 libras, todo lo que tenía de ventajas en 122 y quizás en 126 iban a morir, iba a llegar a peleas muy parejas, y tenía que recurrir a otras herramientas, tenía que apelar a otra versatilidad en su boxeo, a otra variedad de golpes, a otros planes de pelea, y no los tuvo. Se mostró demasiado estático, se mostró con falta de herramientas, y fue ante un hombre que usó la velocidad, que usó las tácticas, que usó el movimiento de pies, con eso para ser más superior evidentemente que Rey Vargas y llevarse merecidamente esta victoria. ¿Qué va a pasar ahora? No sabemos. Rey Vargas todavía es el campeón de las 126 libras. Si permanece como campeón, allí hay ahora va Magsayo por el título interino, y obviamente en una eliminatoria contra Brandon Figueroa. Contra cualquiera de los dos va a tener quizás problemas parecidos, aunque no tantos como los ha tenido contra Jackie Foster. Momento de tomar algún tipo de decisión. Ya no tiene a Nacho Beristain en la esquina, está en otra etapa de su carrera, pero al final lo vi muy confundido a Rey Vargas. Lo vi no solo confundido, sino lo vi como frustrado, como que esta aventura en las 130 libras a la que llegaba muy confiado no salió como él quería, y obviamente ahora vendrá un periodo de reflexión a ver qué es lo que hace.
quedarse en 130 libras amerita a que tenga que realizar varias peleas para empezar a acostumbrarse a esta división. Recordemos, él fue un excelente amateur, es un hombre de mucha experiencia, pero yo creo que quizás se apresuraron al subir rápidamente a buscar gloria, al buscar hazañas, imaginando que iba a enfrentar a un rival al cual podía vencer simplemente con su tamaño. Quizás ahí estuvo el error. Repito, para mí no hubo ningún tipo de influencia el hecho de que no haya estado Nacho Beristain en la esquina. Creo que la esquina dio las instrucciones correctas, creo que el que no las cumplió fue él, porque estaba frustrado y porque además estaba lastimado y sentía la mano de un hombre al cual sabía de antemano ya que no lo podía vencer porque era demasiado rápido, porque lo dominaba con actitud de personalidad y porque tiene mejor boxeo. Venció la táctica y además, si lo dejamos un poco más, también vence el poder, porque demostró Jackie Foster que tiene mejor poder que Rey Vargas. En definitiva, entonces, campeón en 122, campeón en 126, no pudo repetir en 130 y ahora hay que esperar qué es lo que va a suceder con su carrera, si se queda o si regresa a la 126. A Jackie Foster le quedan ahora dos compromisos obligatorios que estaban previstos de antemano. El ganador de esta pelea tiene que hacer 2 defensas consecutivas del Consejo Mundial de Boxeo. Creo que una de esas, evidentemente, puede ser contra el Rocky Hernández o directamente contra Leo Santa Cruz, es decir, Jackie Foster va a seguir enfrentando a mexicanos. Ojalá que sea contra Leo Santa Cruz, al cual también le veo problemas porque la elusividad, la capacidad técnica y esa movilidad por el cuadrilátero de Foster es un problema para cualquier rival fajador. Yo creo que él puede tener inconveniente Foster contra otro técnico, contra otro elusivo, pero contra boxeadores que pelean, van detrás del jab a buscar la pelea, a fajarse, va a ser muy difícil encontrarlo por esas virtudes que demostró: velocidad, capacidad de golpeo, buena velocidad, buena dinámica explosiva en sus combinaciones y sobre todo mucha inteligencia táctica. Triunfo merecido entonces para Jackie Foster y seguramente nos vamos a enterar pronto que su próximo rival será Leo Santa Cruz.